Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar el día de hoy la claridad alrededor de tres términos muy importantes relacionados con el estudio de la sociolingüística, como son el lenguaje, la lengua y el habla. Sistemas fundamentales para el desarrollo de nuestra comunicación y la presentación de ideas alrededor de todo lo que circunda al ser humano en su sociedad y en su cultura. Vamos a iniciar con la precisión en torno al concepto del lenguaje, recordando que es la facultad que nos diferencia esencialmente de otras especies como los animales. Esta facultad la exhibimos todos los seres humanos para hacer de nuestro pensamiento una realidad tangible. A través de este lenguaje, como una facultad que tiene el hombre, se puede dar forma a nuevas expresiones que manifiesten diferentes pensamientos y que sean apropiadas para exponer nuestra relación frente a las cosas, frente al mundo y a la relación con los demás. Por ello es importante también hacer un cultivo del lenguaje. Existe este lenguaje como un constructo mental o como una abstracción o una capacidad universal que es exclusiva de la especie humana, y a través de él podemos desarrollar procesos como la apropiación del mundo, la representación de ideas y la simbolización de la realidad, que en ocasiones resulta compleja. Es a partir del lenguaje que volvemos esa realidad natural, social, psíquica y perceptiva algo tangible para los demás. Principalmente el lenguaje debemos entenderlo como una capacidad universal que tienen todos los seres humanos, independientemente de sus especificidades étnicas, organizaciones o de tipo sociocultural, para exponer sus pensamientos. La lengua es otro término importante dentro de la sociolingüística, y podemos nosotros entenderla como el código o también como el idioma, como un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Vamos a ver cómo la lengua precisamente puede presentar una serie de cambios o variables por factores sociales, políticos, culturales o geográficos. Esto será una tarea también de estudio de la sociolingüística. Areiza y Cisneros señalan que la facultad del lenguaje se manifiesta a través de la lengua, que es entendida como un sistema inmanente y abstracto que organiza toda producción oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o la gramática específica. Es muy importante considerar que la lengua es fija y perdurable, pero es modificable, por ello existe una diversidad lingüística. La lengua es algo que se impone a los individuos por la masa a partir de un uso social. Lo importante es comprender que este conjunto de signos llamados lengua o llamado idioma debe siempre estar sujeto a una serie de reglas que faciliten precisamente el desarrollo de esta comunicación. También Areiza señala que generalmente la lengua se denomina como un código que no es estable, y por ello necesariamente se requiere de que la lingüística haga posible entonces materializar estos cambios o transformaciones que surgen en su funcionamiento social en cada uno de los actos comunicativos. En ese orden entonces vamos a ver cómo precisamente en Colombia existe una gran diversidad o variedad lingüística. Como hemos visto, existe una estrecha relación entre la lengua y la sociedad dentro del marco de los estudios de la sociolingüística. Esta relación es muy necesaria, puesto que, como mencionamos, es imposible concebir la historia de una sociedad sin una lengua.
tanto sociedad como lengua son dos realidades muy interrelacionadas y su existencia es interdependiente, la una depende de la otra. Es precisamente a partir de la lengua como vamos registrando cada uno de los hechos o acontecimientos que forman parte de la historia, de la cultura y de la memoria de los pueblos. Por ello, dentro de la sociolingüística, la lengua no debe ser vista solo como un instrumento para transmitir información, sino fundamentalmente como un medio que permite establecer relaciones con otras personas. Estas relaciones se dan a través de la interacción, del diálogo, del habla, en donde precisamente adquiere vitalidad el uso de nuestra lengua. Por ello, se puede concebir que la finalidad básica de la lengua es servir de instrumento de comunicación y por lo tanto esta lengua forma parte de la cultura. También da identidad a los grupos, a los pueblos o a las comunidades, de allí la importancia de adelantar su estudio. Y principalmente en esa relación que existe entre la lengua y la sociedad, vamos a señalar que nos encontramos con esta lengua cuando nosotros nacemos y no la podemos cambiar individualmente, precisamente porque tiene esa naturaleza o ese carácter social. Es allí en el contacto, en la interacción, donde se va enriqueciendo semánticamente. La lengua, como vemos desde el campo de la psicolingüística, también es exterior a nuestra conciencia y debemos aprenderla. Y aunque podamos tener una predisposición para hacerlo, vamos a ver que la lengua cambia sin que nosotros podamos establecer las causas de ese cambio y porque precisamente ese cambio se genera fuera de nuestra conciencia. Aunque nosotros vamos adquiriendo unas reglas o unas normas de uso para manejar nuestro idioma, es precisamente en esa interacción en donde se van presentando una serie de fenómenos lingüísticos que igualmente van transformando también este carácter estandarizado que tiene principalmente la lengua. Recordemos un poco esa noción que establecía Saussure, que precisamente la lengua se debía usar dentro de un contexto social. Él hablaba de esa dicotomía entre sociedad e individuo y con ello pues se implantaba la idea de ver a la lengua como un hecho social. Por eso, desde esta noción de relación entre lengua y sociedad, vemos que un solo individuo no cambia la lengua se cambia y se transforma precisamente en ese proceso de comunicación o interacción con los demás. En ese orden es importante ver que estos cambios que presenta la lengua se deben a que a través de ella las personas no siempre estructuran las mismas realidades, como sostiene Martín Butragueño, un investigador lingüístico, porque precisamente a través de las palabras pueden existir realidades que en otras lenguas son inexistentes. Igual en este orden, para estas comunidades, estas realidades no pueden ser representadas a través de las palabras. Este aspecto puede generar una serie de lagunas léxicas que, según este autor, pueden obedecer a tres aspectos. En este caso, la laguna lexical hace referencia a la ausencia de una palabra en un idioma determinado. En este caso, este autor nos habla de que pueden presentarse en los territorios, en los países, lagunas léxicas. Dependiendo entonces de estas características de contexto, él habla que pueden darse tres tipos de lagunas. La primera es que los contenidos que representan las formas lingüísticas difieren según las lenguas. Un ejemplo para esta laguna lexical es el hecho de representar un mismo referente u objeto con una distinta palabra, un mismo significado con distintos significantes, como por ejemplo cada una de las palabras que conocemos en nuestro idioma español, que varían dependiendo del tipo de idioma de un país establecido.
También otro tipo de laguna de la que él habla es la presencia de referentes en algunas comunidades que son inexistentes para otros. Él nos da el ejemplo de la palabra arepa. En algunos territorios se conoce como hallaca, en algunos otros territorios como por ejemplo tortilla, pero este término es inexistente en una lengua que en este caso es el alemán. Para ellos no existe este significado, no existe este objeto o este referente dentro de su comunidad lingüística. También la tercera laguna léxica que se puede presentar son las connotaciones, evocaciones o valores comunicativos y efectos contextuales que difieren de una lengua a otra, incluso dialectalmente. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar a todas aquellas palabras polisémicas que pueden tener más de un significado en cada territorio o en cada comunidad de habla principalmente. Otro aspecto importante dentro de estos conceptos iniciales de la sociolingüística lo constituye el habla, que se define como la realización física o concreta del idioma, el uso individual que cada persona hace particularmente de su lengua. A través del habla, los usuarios concretan el sistema formal o ejecutan o ponen en marcha distintas situaciones comunicativas acorde a un contexto. A través del habla se materializan determinados factores extralingüísticos que hacen posible la comunicación de un mensaje. A través del habla, nosotros también ponemos en funcionamiento entonces nuestra lengua. Para la sociolingüística, el habla es un campo de investigación muy importante porque en ella se pueden evaluar distintas variaciones lingüísticas que particularmente son el objeto de estudio de la sociolingüística. Cuando hablamos de estas variaciones, vamos a entender, por ejemplo, que dentro del uso de una lengua pueden aparecer fenómenos tales como los dialectos, los sociolectos, los idiolectos. También vamos a tener el geolecto, el cronolecto y las jergas, que obedecerán a formas particulares de utilizar fundamentalmente el lenguaje, pero particularmente utilizar la lengua a través del habla como un medio también que facilita la comunicación. Como mencionábamos en la primera clase, entonces vemos que particularmente todas estas variaciones lingüísticas que se presentan en el uso de la lengua son el objeto de estudio de la sociolingüística. Por ello, un factor importante a contemplar dentro de los campos de estudio de esta disciplina está el campo de la lengua y la variabilidad. La sociolingüística parte de concebir que la lengua es un código, un sistema variable y se manifiesta también de modo variable. Los hablantes recurren a elementos lingüísticos distintos para expresar cosas distintas. ¿Cómo nos expresamos nosotros? A través de las palabras. Estas palabras están igualmente depositadas en un diccionario, pero vemos cómo en el uso social que hacemos de esta lengua, las palabras van adquiriendo distintas características semánticas, diversos significados, y tenemos, por ejemplo, diferentes palabras para nombrar las mismas cosas o diferentes sentidos para distintas palabras. Entonces, allí también encontramos ya una característica de esta variabilidad. También vemos cómo nosotros, a través de la interacción social que hacemos mediante la comunicación, tenemos la posibilidad de usar elementos lingüísticos diferentes. Acorde a lo anterior, entonces vemos que esta multiplicidad de variantes que tiene nuestra lengua, nuestro idioma español,
tienen una razón de ser en la vasta extensión geográfica en la cual se extiende pues nuestro territorio. Vemos cómo en cada una de nuestras regiones a nivel de Colombia existe una serie de variaciones en el uso de la lengua, ya sea por la entonación o tonalidad, por el significado que le damos también a las diferentes palabras y por el uso social igualmente que hacemos de ellas. La pronunciación de las palabras y el tono es quizá una variante muy identificada en distintas provincias o regiones en las cuales nosotros habitamos, y por ello pues se dice que Colombia es poseedora de una riqueza lingüística importante. Por ello es fundamental también que nosotros reconozcamos que como hablantes de esa lengua española es principalmente nuestro deber el conocer su origen, su historia, la historia de esta lengua materna, porque precisamente el tener claridad para comprenderla es el mejor camino para poder conservar y proteger precisamente a estas lenguas de su desaparición. También es importante hablar entonces de esta lengua española, que es la que nosotros reconocemos como un idioma oficial a nivel de nuestro territorio colombiano. La lengua española también se denomina castellano idioma español. Es el idioma que generalmente se habla en España y en Latinoamérica, en tanto pues la extensión que tiene nuestro planeta es muy vasta. Hoy en día se dice que la lengua española es también una de las más populares, junto también con el uso y aprendizaje de la lengua inglesa. La lengua española, como hemos mencionado, es objeto de diversos matices y variantes fonéticas y semánticas, que son precisamente el objeto de estudio de la sociolingüística. Actualmente vemos que la lengua española presenta variantes y matices dependiendo del lugar de Hispanoamérica en el cual se hable. Es muy diferente el uso tanto fonético como de tonalidad y carácter semántico que hacemos de la lengua los colombianos, los mexicanos, los estadounidenses, y estas variantes precisamente son las que van a formar parte de los campos de estudio y de investigación de la sociolingüística. En Latinoamérica, que es el territorio al cual pertenecemos nosotros como colombianos, es donde resulta más marcada la variación fonética y semántica. Hay términos que son de uso corriente para un país determinado y para una zona determinada, mientras que para otro territorio, como puede ser, por ejemplo, Colombia, México o Argentina, estos términos no pueden comprenderse muy bien porque las variedades de sentido y significado dependen fundamentalmente de la cultura. Debemos entonces contemplar que más allá de estas distinciones, la comunicación entre los hablantes de una lengua debe ser efectiva, sobre todo entre los hablantes que habitan un mismo país. Por ello, principalmente la sociolingüística también le ayuda a la lingüística y a la semántica en esa misión de confeccionar un diccionario y determinar las normas gramáticas para el uso social de una lengua. Esto es muy fundamental para poder asegurar esa comunicación. Entonces, a pesar de que en Latinoamérica y en este orden en Colombia existan variantes fonéticas y semánticas dentro de nuestra zona y de nuestro territorio, es fundamental entonces ir más allá de esta distinción y lograr que se dé una comunicación efectiva entre los hablantes que habitan un mismo país. Vamos a ver entonces más adelante algunos ejemplos que tienen que ver con estas variaciones lingüísticas. Para colocar tan solo algunos ejemplos de estas variaciones que pueden existir en el uso de una lengua, tenemos aquí algunas palabras que pueden tener diversos significados en distintos países para las personas que utilicen estos términos.
Por ejemplo, la palabra tina, para otros se denomina como cubeta, el término majo, que equivale a bonito, la palabra mazo, que equivale al término chido o al término muy bueno dentro de México, el pronombre personal ustedes, más utilizado en Colombia, y vosotros, utilizado en territorios como por ejemplo España, la palabra chaval utilizada en España, el término niño utilizado en Colombia, el término guambra o guagua utilizado en Colombia, la palabra porro, el término cigarro, el término taco, que equivale pues también a grosería, la palabra guarra, que significa mujer de la vida fácil, o prostituta dentro de la convencionalidad del uso lingüístico en Colombia, así como existen variedad de términos y palabras en cada territorio o en cada país, también lo existe en cada una de nuestras regiones. Por ejemplo, sería interesante en este momento colocar todos aquellos términos que forman parte de la comunicación entre su comunidad o grupo lingüístico aquí en el Pacífico, en Tumaco, y ver entonces qué tipo de palabras nuevas se utilizan particularmente, por ejemplo, en el oficio de la pesca o también dentro del campo de la educación. Todos estos nuevos términos que surjan también serán objeto de estudio de la sociolingüística. Como mencionamos anteriormente, pues nuestro territorio colombiano es un territorio muy rico culturalmente por la variedad lingüística que presenta. Fundamentalmente vemos que las lenguas varían de acuerdo a cada territorio y a cada cultura y son poseedoras también de una tradición. Aquí en este mapa hemos ubicado algunas de las principales familias lingüísticas que tiene nuestro territorio, en donde habitan, por ejemplo, distintas familias lingüísticas como el arawak, el huitoto, el quechua, el tupí, la lengua caribe, la lengua chibcha, la familia bora, la familia chocó, guajibo, maicú, barbacoa, entre otras. En cada una de estas pues existe también una gran riqueza de idiomas indígenas que es posible también conocerlos, divulgarlos, para que precisamente ayudemos a que estas lenguas no pierdan su funcionalidad y también no se pierdan dentro de nuestra cultura. Esa sería también otra tarea de la sociolingüística, el recobrar el valor que tienen las lenguas como sistemas comunicativos y protegerlos igualmente de su desaparición. Y precisamente dentro de esta tarea de salvaguardar el uso de una lengua, de proteger su desaparición, de divulgarla y hacerla conocida a través de un territorio, de un grupo o de un país, está fundamentalmente la Real Academia Española o la Real Academia de la Lengua, entendida fundamentalmente como una institución encargada de regular y observar minuciosamente el funcionamiento y transformaciones que puede tener el uso de la lengua española dentro de un determinado territorio. La Real Academia de la Lengua a nivel de Colombia fundamentalmente se orienta a verificar este uso normativo de la lengua, hacerlo respetar, pero también a registrar cada una de estas variantes regionales que se van presentando por el uso de los distintos hablantes dentro de un territorio, dentro de un contexto determinado. La Real Academia de la Lengua en este orden entonces va ayudando a configurar
todas las normas de uso de un idioma oficial en un determinado territorio. Para ello, entonces vemos que el idioma oficial es considerado oficial en una nación cuando así se expresa en el texto constitucional. Vemos cómo también acá en Colombia, en nuestra Constitución Política del 91, se expresa claramente que el idioma oficial será el idioma español. En este sentido, vemos que no todos los idiomas de un país son oficiales y por otra parte, no todos los países tienen una lengua de carácter oficial. Sin embargo, en las prácticas, todas las naciones tienen una o varias lenguas que sirven para la comunicación administrativa, para el ámbito educativo y también para la comunicación de cada uno de sus habitantes. Es importante recordar que en el mundo existen más de 7.000 lenguas diferentes, pero solamente algunas de ellas tienen este estatus legal. No existe una norma general sobre la oficialidad de las lenguas, pues cada nación tiene sus propios planteamientos sobre el código que se elige para esa finalidad comunicativa. Sin embargo, es bueno reconocer que nosotros como profesores de lengua castellana y literatura tenemos como deber el conocer precisamente la estructura de la lengua, la funcionalidad, la variación que ella tiene, porque a través de esta comprensión y entendimiento también ayudamos a conservarla y a protegerla de su desaparición. Y en nuestro caso, en el territorio colombiano, vemos cómo en la actualidad algunas instituciones como el Instituto Caro y Cuervo o la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, han emprendido grandes estudios sociolingüísticos en pro del reconocimiento de las lenguas indígenas para que éstas pervivan dentro de la cultura de cada grupo o comunidad. Por ejemplo, aquí en Nariño también tenemos una variedad lingüística importante. Ustedes, por su territorio y la cercanía, por ejemplo, al municipio de Ricaurte, deben tener quizá alguna información sobre la lengua aguá, que también pervive dentro de esta comunicación que tenemos acá en Nariño. Y también vemos cómo algunos topónimos y antropónimos provienen de la lengua pasto y también algunas palabras que utilizamos en Nariño tienen su origen en la lengua quechua. Entonces, toda esta variedad también ha venido a enriquecer lo que es este idioma oficial. En este orden, entonces, otro elemento importante de análisis de la sociolingüística será el ocuparse de esa diversidad lingüística. La diversidad lingüística se refiere a una medida de la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica. Actualmente existe una gran variabilidad de la diversidad lingüística según las regiones geográficas que posea un país. En general, las áreas que desde antiguo han formado una unidad política o en las cuales han existido migraciones a través del comercio, influencias culturales, son menos diversas desde el punto de vista lingüístico. Vemos cómo precisamente esta diversidad lingüística se correlaciona con la existencia y convivencia de distintas lenguas en un mismo territorio. Vemos que el concepto ampara el respeto por todos los idiomas y suscita la preservación de aquellos que se encuentran en riesgo de extinción ante la falta de hablantes. Es muy importante reconocer que una lengua se extingue al morir el último integrante del grupo social que la habla. Por ello, la sociolingüística también se preocupa por indagar qué sucede o qué tipo de transferencias o transformaciones está sufriendo estas distintas lenguas que pueden formar parte de un territorio. Vemos cómo a nivel de Colombia perviven muchas comunidades lingüísticas indígenas, afrodescendientes o caribeñas que hacen posible comprender también dentro de esta diversidad lingüística una gran riqueza dialectal.
vamos a ver que dentro de Colombia, en algunas zonas se va a encontrar mayor diversidad lingüística, pero también en aquellas regiones más aisladas del planeta es en donde por lo general se puede encontrar esta mayor riqueza. Vemos también cómo la región más diversa del mundo actualmente es Nueva Guinea y la menos diversa desde hace siglos es Europa. En América, la extinción de lenguas indígenas ha disminuido mucho la diversidad, aunque todavía existen regiones como la nuestra, Colombia, en donde existen pues una variedad importante de particularidades acerca de los usos de una lengua. Finalmente, a manera de resumen, podemos señalar entonces que en la actualidad subsisten más de 6.500 lenguas en el mundo y vemos cómo Oceanía es el continente con mayor diversidad lingüística, pues allí conviven muchos grupos aborígenes que protegen su lengua originaria. En otras regiones del mundo es más común que una lengua se imponga. Por ejemplo, en Estados Unidos, el idioma inglés llevó a la desaparición de la mayoría de lenguas nativas. Y vemos cómo aquí en Colombia pues está haciendo una fuerte investigación sociolingüística con el ánimo pues de resignificar el valor que tienen las lenguas de cada uno de nuestros grupos o comunidades indígenas. Para la sociolingüística va a ser importante entonces que reconozcamos las características que posee el lenguaje, la lengua y el habla como elementos importantes de comunicación, que entendamos que el lenguaje puede ser de tipo verbal o no verbal y que fundamentalmente es universal con una finalidad comunicativa, que la lengua se entiende principalmente como el idioma que se habla en cada territorio o en cada país, que posee una tradición literaria y que tiene un número importante de hablantes, y que el habla es el uso individual que cada persona hace del idioma, de sus normas, de su uso semántico, que se materializa de manera individual y que particularmente no está normalizado. En este caso también es importante que hablemos del dialecto, que se entiende como un sistema lingüístico derivado de una lengua, sin diferencias muy marcadas con respecto a la lengua de origen, y está normalizado. Más adelante ya hablaremos entonces de el dialecto como un fenómeno particular de esta variedad lingüística que se puede presentar en los territorios. Bueno, finalmente es importante recordar que para nosotros como futuros enseñantes de la lengua española va a ser importante reconocer esa diversidad lingüística y cultural de nuestro país para infundir en los estudiantes el respeto por la diferencia y de esta manera también propiciar la comprensión de nuestro idioma y utilizarlo adecuadamente para desarrollar un proceso armónico dentro de la comunicación. Entonces, para la siguiente clase vamos a trabajar ya en profundidad lo referido a las variedades lingüísticas, y para ello vamos a necesitar consultar estos términos importantes como son dialecto, geolecto, jerga, cronolecto y sociolecto. Finalmente, estimados estudiantes, los invito a complementar esta información de clase con algunos espacios de consulta vía virtual que les he dejado aquí. Los dos primeros son libros que los pueden encontrar en el curso, en los materiales de clase, y los otros textos están prácticamente en internet y pueden ayudar a complementar la información que hemos visto el día de hoy sobre estos conceptos básicos para iniciar la ruta de la sociolingüística.